continuidad al Congreso, y hoy en la tarde tenemos la participación de la doctora Melina Quinto, de la Federación Peruana de Administradores de Salud, FEPAS, con el tema Interculturalidad y los derechos de la salud en los pueblos indígenas. Invitamos a los compañeros presentes de que puedan venir más adelante para poder ver las exposiciones. Van a estar más cómodos. Doctora Melina, usted tiene el micrófono. ¿Necesitas agüita? ¿Necesitas echarlo al público? Está bien, muchas gracias. Voy a bajar esto, como lo bajo un poquito. Estoy pequeña, ahí estoy. ¿Cómo era? Ahí está bien. Sí. ¿Está bien? Sí, perfecto. Buenas tardes con todas y todas. Primeramente quiero dar las gracias a nombre de la Federación Peruana de Administradores en Salud por la invitación que realizaron a FEPAS para poder participar de este gran evento. Y ahora vamos a conversar sobre el tema de la interculturalidad, el derecho de la salud y de los pueblos indígenas. Como contenido, planteo tres temas. Primero, una etapa introductoria, luego el desarrollo del derecho a la salud intercultural y cómo este derecho está siendo enfocado en Perú. Ahora, es importante también que todos conozcamos, porque vamos a hablar desde el punto de vista del derecho, ¿no? Si bien es cierto, durante la mañana escuchábamos la presentación de cómo se aplica este derecho, esto también es importante conocer cómo así nace la denominación de salud intercultural desde el enfoque del derecho. Y primeramente nos preguntamos, ¿en qué normas contienen derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Como primer punto encontramos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que regula derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Este organismo, si bien es un organismo internacional del trabajo, ¿cuál fue el fundamento de regular derechos de los pueblos indígenas? En sus orígenes se manifestaba que a nivel del trabajo existen tres actores: los estados, los privados y los trabajadores. Y dentro de este último grupo, los trabajadores, existía un grupo que era vulnerado en sus derechos, los pueblos indígenas, ¿no? Y es así donde la OIT considera de importancia regular estos derechos colectivos, ¿no? Luego tenemos la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. También encontramos derechos colectivos en las constituciones de cada estado, ¿no? Aquí en particular en Bolivia he revisado que hay mucha énfasis en las denominaciones, en el desarrollo de la temática de los pueblos indígenas. También en jurisprudencia, esto es una denominación más de abogados, pero son de las sentencias en donde van creando nuevas situaciones, nuevos derechos que no están reconocidos en las normas. A través de los jueces, en casos en concreto, se puede también crear unos nuevos derechos colectivos de los pueblos indígenas. También encontramos en otras normas, y es importante que también todos conozcamos, que los derechos colectivos de los pueblos indígenas no es cerrado, ¿no? Pueden haber muchos, y aquí tenemos algunos de los que se mencionan básicamente en los dos documentos internacionales. Uno de ellos es el derecho a tierra y territorio, ¿no? También elegir sus prioridades de desarrollo, al aprovechamiento de los recursos naturales, a la educación intercultural, a la salud intercultural, a la jurisdicción o justicia especial, a los conocimientos ancestrales, entre otros derechos, ¿no? Y en particular lo que compete en este congreso, vamos a desarrollar uno de estos derechos colectivos, que es el de salud intercultural.
Entonces, el derecho a la salud intercultural es reconocido en el convenio 169 de la OIT, como se mencionó, en donde nos menciona que los gobiernos deberán velar porque se ponga a disposición de los pueblos interesados los servicios de salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los medios que les permitan organizar y prestar estos servicios, ¿no? Ya en la mañana escuchábamos ejemplos como en Perú también este derecho ha sido básicamente en el sector salud implementado. Los servicios de salud también nos menciona el convenio 169, deberán organizarse en la medida de lo posible a nivel comunitario. Estos servicios deben tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Si hablamos de pueblos indígenas, son de diversas culturas. Lo que se trata es de integrar las diversas culturas para la mejor práctica curativa y los medicamentos tradicionales. También específicamente lo encontramos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, ¿no? Entonces ahí expresamente nos menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo, ¿no? Y en particular los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas en salud. En el Perú actualmente está en un proceso de consulta previa la política en relación a salud intercultural, ¿no? Es un proceso que todavía ha tenido un gran desarrollo y que en este momento se encuentra en diálogo entre las organizaciones indígenas y el Estado a través del Instituto Nacional de Salud para así integrar los conocimientos de los pueblos indígenas. Entonces, si hablamos del derecho a la salud intercultural en el Perú, si bien es cierto, me parece que no se logra ver muy bien el gráfico, esto es en uno de los talleres que realiza el Viceministerio de Interculturalidad, se les pregunta a los propios pueblos, ¿no? De manera sencilla, ¿cómo es ellos que ven el tema de la salud, ¿no? Y ellos muy gráficamente lo dibujaron de esta forma. Primero, recurren a las medicinas, a las plantas tradicionales, lo graficaron inclusive quemando con leñas y ollas de barro, ¿no? Y ya cuando esas medicinas no puedan curarlos, es donde recién recurren a un centro de atención hospitalaria, ¿no? Pero ellos lo encontraban como brecha el traslado. Si bien es cierto, esto probablemente suena mucho a poesía, el decir que si no te curan las plantas, puedes recurrir luego a un centro de atención. Pero la gran dificultad en diversos países que contamos con los pueblos indígenas es el tema del traslado, del transporte por las vías de comunicación, que muchas veces de ellos es dificultoso poder acceder a estos servicios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son también las líneas estratégicas que tiene el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud en relación a la salud intercultural? Entonces, ellos están trabajando en el tema del desarrollo de competencias interculturales, ¿no? Que tiene como enfoque fortalecer las habilidades y capacidades de los equipos de salud para interactuar y negociar con grupos culturalmente diversos. También el manejo de la información con pertenencia étnica, ¿no? Que es el manejo de los datos precisos y confiables entre los que se incluyen la variable étnica. También trabajan acerca el acercamiento intercultural entre los proveedores y usuarios, porque no es solamente la entrega de un servicio, de un medicamento, sino también es integrarse a la cultura, probablemente de aprender el idioma nativo, materno, para poder llevar a cabo esto.
También la participación y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias, ¿no? Han encontrado como aliados, en muchos de los casos, como lo mencionó en la mañana, que las mismas comunidades están solicitando la participación y el fortalecer, no solamente a través de las medicinas, sino también complementar con los medicamentos tradicionales. Además, también tienen como línea estratégica la investigación de determinantes socioculturales, ¿no? Que promueve la investigación a nivel nacional, regional y local, como ya lo ejemplificó en la mañana la doctora. También en el Perú se encuentra el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, que es el órgano técnico especializado que está a cargo de las políticas públicas de los pueblos indígenas. Y en ese marco, en el tema de salud intercultural, tiene estas líneas de trabajo, que es la coordinación para la adecuada implementación de políticas de salud y atención, prevención con población indígena, que viene coordinando permanentemente con MINSA, ¿no? Con el Ministerio de Salud. También el acompañar a los procesos y de iniciativas a nivel regional que promuevan la incorporación del enfoque intercultural en las direcciones regionales de salud y las redes de salud de las regiones priorizadas, ¿no? También están en coordinación con el Ministerio de Salud y también hacen el seguimiento al diagnóstico de los problemas de implementación de políticas de salud de los pueblos indígenas en el gobierno regional de Cusco. También se asiste con la cooperación en investigación, desarrollo de capacidades de los diferentes diseños de políticas en salud con el Instituto Nacional de Salud. Digamos que estas dos últimas diapositivas de alguna forma son hechos concretos que ya los diversos sectores están incluyendo dentro de las políticas públicas para dar cumplimiento a normas internacionales en donde se pide que se implemente el tema de la salud intercultural. Entonces, como conclusiones, ¿qué podemos mencionar? Que el derecho a la salud intercultural consiste en que los servicios de salud en territorios habitados por los pueblos indígenas deben organizarse a nivel comunitario y tomar en consideración los métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales. Asimismo, constituye un reconocimiento de valor de la medicina tradicional y de la necesidad de preservarla, aprender de ella y enriquecerla. Para concluir con una frase que encontré en una publicación de la OPS, dice: el médico tradicional no solo es el hombre llamado a curar los síntomas de las enfermedades, sino a establecer la armonía primordial del cosmos con su realidad humana comunitaria, ¿no? Ahí se ve la integración de los conocimientos tradicionales con los conocimientos actuales. Bueno, muchas gracias por la